Buenas, mi nombre es María Alejandra Mosquera. Vamos a presentar el análisis sobre el grupo Éxito. Mi compañeros son. Comenzaremos explicando el análisis vertical de los años 2019 a 2020. Bueno, en el análisis vertical nos puede identificar cómo se encontraba distribuidas las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, siendo el activo no corriente, como se puede ver aquí en el Excel, la cuenta de activo con más porcentualidad, siendo en el 2020 68.00% y en el 2019 67.10%. Los rublos más significativos que nos deja ver el análisis vertical en el grupo éxito son con el 26,87% en el 2020 las inversiones contabilizadas, pues se nos da a entender que éxito es una empresa que recibe gran dinero de sus inversionistas. En el 2019 pues presenta similar, no tiene prácticamente nada de diferencia con un 26,74%. Otra de sus grandes cuentas, de sus grandes rubros en esta cuenta de activo no corriente son plus derecho de uso, pues me imagino que sus diferentes franquicias, o sea, diferentes puntos de donde tienen las tiendas. Otra parte es propiedades, plantas y equipos, que es un 14,18%, equivale a la cantidad de dinero en el 2020, y en el 2019 presenta igual 14,99%, no tiene mucha diferencia. Eso es de lo que nos deja ver el análisis vertical, de que en relación al año de 2020 a 2019, de 2019 a 2020 no tuvo ninguna clase como de cambios. Presentó la empresa una estabilidad, aun cuando la pandemia entró, no presentó grandes cambios. Pues Éxito es una empresa que distribuye alimentos, que es algo muy significativo, que aunque la pandemia cerró la economía, el alimento no se podía restringir. Ok, seguimos con otra cuenta que vendría siendo los pasivos. En los pasivos, la cuenta más significativa es la de pasivo, la pasivo corriente. Su rublo con más concentración de dinero, que muestra un porcentaje de 29,19%, es cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar. Seguimos con pasivo no corriente, que su concentración de dinero está en pasivo por arrendamiento. Y así continuamos con el total del pasivo y patrimonio. Patrimonio no se nos dio como en balance, no se nos dio como diferido, o sea, clasificado, solo se nos dio una sola cuenta, y pues así presentamos el total de balance general. En los años pues no presentan ningún variedad, ya lo veremos después más adelante con el análisis horizontal. Bueno, el análisis horizontal nos permitió identificar que el acontecimiento del 2020, que fue la pandemia, no tuvo mucha relevancia con el año anterior, ya que los porcentajes, la distribución y las ganancias fueron muy similares. Esto nos dio a entender de que la gestión administrativa y la gestión de recursos fueron efectivas. Investigamos que gracias a las plataformas y a la tecnología que maneja el grupo Éxito, le fue posible mantener una distribución correcta de los recursos. Entonces podemos notar que las cuentas que mostraron unos cambios significativos, la cuenta de gastos pagados por anticipado, son las cuentas que tuvieron mayor relevancia en la parte de los activos. También podemos observar que los activos no corrientes siempre se mantuvieron por encima de los activos corrientes, dando a entender que el éxito en cuestiones de activos, en cuestiones de venta, siempre se mantuvo igual.
a pesar de la pandemia. Por eso hemos dicho que de pronto en un ciclo normal los cambios sí pudieron haber sido bruscos, porque si notamos que en la pandemia tuvieron una igual relevancia en el año 2019, en el tema de los pasivos, no, en el tema de los pasivos, aquí sí hubo una variación, una pequeña variación en la cuenta de las otras provisiones, ya que ese año también se permitió no cobrar congelar los impuestos. Ese año se congelaron los pagos de impuestos. Entonces, podemos ver también en las ventas fueron muy similares en el estado de resultados con las de 2019. Lo único diferente son los impuestos, como ya le había comentado, que tuvo una relevancia aquí está, gastos de impuestos, ingresos por impuestos, tuvo una relevancia del 138% con el año anterior. Por eso fue que no hubo pareciera de que el éxito en el 2020 tuviera un poquito mayor de utilidad, pero no era la utilidad, sino que como no se pagaban impuestos, eso se dejó para el año entrante, que fue el 2021, ya que nosotros tomamos como referencia 2019 y 2020. También pudimos averiguar que las ganancias por acciones tuvieron un valor. Aumentaron también las acciones del éxito, aumentaron notablemente con relación al 2019, pero aumentaron de manera como una plusvalía. Tuvieron una plusvalía, ya sea por el nombre, porque muchas empresas cerraron, eso se le generó una plusvalía, que fue un efecto externo más no interno. Ahora vamos a dar las razones corrientes. Vamos a las razones corrientes del grupo éxito. Okay, los indicadores de liquidez nos arrojaron que razón corriente, que es la misma capacidad que tiene para pagar los pasivos, en el 2020 tuvo un 0,81 veces y en el 2019 0,92. O sea, por cada 100 pesos, 81 pesos es de activo y con eso podían pagar sus pasivos. En relación a razón corriente operativa, nos dice que tiene capacidad de pagar sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo en razón a su capacidad para generar flujos de efectivo de 0,46 veces en el 2020 y 0,43 veces en el 2019. Vamos con prueba de fuego o prueba ácida. Bueno, la prueba ácida nos permite ver que la capacidad de generar flujo de efectivo a corto plazo, excluyendo los inventarios, es de una manera sana, pues supera el 0% y es de un 0,51 veces en el 2020 y 0,60 veces en el 2019. Rotación de cartera también nos deja ver cómo se encuentra la empresa, pues nos muestra su rotación, la velocidad que tiene, la velocidad es de 40.84 en el 2020 y 57 en el 2019. Los días, que es el tiempo de la rotación en que se rota la cartera, es de 8 en el 2020 y en el 2019 es de 6, ahí subió, eso también presenta como mejoría, pues tiene manera de tener efectivo en pocos días. La rotación de cuentas por cobrar a proveedores nos dice que tiene 150 días en el 2020 y 156 días en el 2019. Es, a mi concepto, algo bueno, pues tiene mucho tiempo, tiene mucho espacio para pagar y tiene una rotación rápida, por lo que puede pagar su dinero al tiempo que recibe y entra su dinero. Otra cosa que es el capital neto operativo. Este indicador nos medio negativo y eso es bueno, pues se dice que se desinvirtió en él.
Es decir, que se generó un flujo de efectivo positivo para la empresa, ya que hubo un ingreso de efectivo. Lo mismo pasó con el capital de trabajo neto. En los dos hubo un bueno, ya, fin. Ahora pasaremos a explicar los márgenes de utilidad de la empresa. Son los márgenes brutos, margen neto, margen de rentabilidad y rendimiento de inversión, el de EBITDA y el margen de EBITDA. Como podemos ver, el margen bruto nos permite identificar cuánto percibe la empresa de la cuánto margen recibe la empresa después de haber deducido solamente el costo, o sea, las ventas se vieron por los costos. Eso no quiere decir que el margen bruto es del 21%, con eso podemos identificar cuánto la empresa si ha aumentado el costo para generar la misma cantidad de utilidad. Entonces, en la comparación del 2020 al 2019 vemos que hay un % de diferencia. Eso quiere decir que la empresa ha aumentado sus costos porque las ventas eran muy parecidas. Bueno, lo que pasa es que aquí en los costos también tenemos que dar en cuenta que en la pandemia hubo un recorte, ¿sabes? Es que esto es clave cuando hablamos del 2020. El 2020 fue un año normal, por lo tanto, muchas decisiones que se habían tomado o ¿cómo explicarle? El proceso natural de la empresa no se podría entender. O sea, no se podía prever en la palabra. Por ejemplo, aquí tenemos unas ventas ordinarias que eran de 11 millones, 11 millones, y aquí también la diferencia eran 500. Entonces podemos observar que el margen bruto era de 21 y 22, pero eran más gastos logísticos, aunque se vendió más, el margen bruto fue menos. También tenemos el margen neto. El margen neto del 2% en el 2020, ahí aumentó, eso también era bueno. Y tenemos en vida, pasaremos al tema del endeudamiento porque el tiempo se nos agota y no nos dio tiempo para explicar mejor. Bueno, voy a explicar un poquito el índice de endeudamiento y apalancamiento. Bueno, el resultado del índice de endeudamiento se puede arrojar, o sea, se puede expresar en cifras o en porcentaje. Esto es lo que definirá como el apalancamiento. La fórmula del índice de endeudamiento, es de positivo dividido a activo, de pasivo dividido a activo. Para calcular el apalancamiento financiero se debe dividir entre el valor de inversión total sobre el capital propio utilizado en la inversión. Bueno, en el nivel de endeudamiento podemos ver que en el año 2019 fue de un 46,8%, mientras que en el año 2020 fue de un 53,9%. Eso quiere decir que tuvo un aumento de endeudamiento de un 7% durante ese ciclo. En el tema de la estructura de capital, si da más de uno, eso quiere decir que la deuda se financia con la propia deuda. De lo contrario, si da menos, o sea, si da 8, se financia con el capital o el patrimonio. Y por otro lado, el apalancamiento financiero, que dio un 2,17, y en el 2020 y en el 2019 dio 1,88. Muchas gracias. Ok, entonces esa es la forma
la empresa de Grupo Éxito y pues se encuentra en una manera y se mantuvo en pandemia muy efectivamente, pues tuvo una buena gestión. Muchas gracias.